Bien, muy buenas noches. Damos inicio a la última tutoría de esta asignatura, gestión de la cadena de suministros. Como siempre, muy agradecido por sacar su tiempo, su espacio y participar de la misma. ¿Me pueden confirmar que están viendo la presentación, si son tan amables? Sí, correcto, profe. Ok, muchas gracias. Correcto. Bien, muchas gracias. A ver, en esta sesión vamos a abordar los capítulos 4, 5 y 6. eh, Más que revisar cada capítulo como un contenido excluyente, quise plantear una sesión donde pudiéramos observar la relación que existe entre cada uno de ellos. El 4 nos ayuda a comprender la logística como una función estratégica. El 5 hablaremos un poco sobre esa integración con el proveedor, los fabricantes, distribuidores y clientes. Y finalmente, el 6 vamos a profundizar en el papel de las adquisiciones y de los proveedores específicamente. La idea de esta tutoría es que una cadena de suministros no debe ser entendida únicamente como una estructura para mover materiales o productos. Yo creo que eso, espero que a este punto esté ya más que claro. Y esto sea más bien que logren verlo como una red de decisiones, una red de decisiones en el sentido de amplio de la palabra y específicamente también cómo generar ventaja competitiva, que ese al final del día es el objetivo, ¿no? Entonces, me gustaría que durante esta tutoría, por favor, mantengamos presente una pregunta que voy a buscar responderla a lo largo de esta ponencia. ¿Cuál es la diferencia de una empresa que existe? La diferencia de una empresa que simplemente administra operaciones y otra que utiliza su cadena de suministros para competir. Y esa es la pregunta que me va a acompañar durante toda la presentación. Una cadena de suministros no comienza en el almacén, ni mucho menos termina con la entrega. Comienza en la estrategia y termina en la creación de valor para el cliente. Entonces, para comprender esta evolución, vamos a ir al recorrido de los tres capítulos. Eh, Capítulo 4 comienza con una mirada hacia adentro, entendiendo cómo se organizan los procesos logísticos, la coordinación entre las áreas y las decisiones de transporte, almacenamiento e inventario, y cómo éstas apoyan o limitan una estrategia empresarial. En el 5, cómo una organización reconoce que no puede generar valor de manera aislada y cómo también necesita integrarse con otros proveedores, distribuidores, operadores logísticos, clientes y otros participantes. Y aquí vamos a hablar de un poco sobre lo que es la red de una cadena de suministros y cómo esto puede abaratar o puede amplificar la estructura de costos. Y el 6, esa es una mirada hacia las adquisiciones, básicamente. Y quiero ser muy enfático en esto. Comprar debe dejar de ser una actividad netamente administrativa. Y yo quisiera que la empezáramos a ver como una decisión estratégica. Entonces, estamos, la tutoría está planteada a tres frentes de abordaje. Cómo optimizar una logística interna, cómo integrarse a una red de suministro y la gestión estratégica de adquisiciones y relaciones con proveedores. La semana pasada me parece que hablábamos sobre costos, sobre indicadores. Hoy vamos a hablar un poco también sobre cómo reducir el costo logístico, porque es lo primero que se pregunta. Pero yo quisiera que hoy cambiáramos ese chip y nos fuéramos a otra acera, específicamente en el sentido de cómo puede la cadena de suministros
contribuir al crecimiento, la diferenciación, la rentabilidad y la sostenibilidad del negocio. A ver, una empresa puede ahorrar dinero comprando materia prima a un proveedor barato, ciertamente. Pero si ese proveedor entrega tarde, genera defectos o mantiene inventarios muy altos, ¿qué es lo que pasa? Ese supuesto ahorro puede llegar a desaparecer. Entonces, acá la decisión de compra no debe únicamente evaluarse por el precio, sino por el impacto total sobre la empresa. En muchas ocasiones se habla de cómo identificar la madurez de una cadena de suministros. Y esto se evidencia cuando las decisiones se conectan con los objetivos generales del negocio. Y esta evolución comienza con el reconocimiento de la logística como un elemento estratégico. Entonces, yo quisiera que entendiéramos que es muy usual y seguramente les tuvo que haber pasado en su proyecto en esta primera entrega, que la logística sea entendida como transporte, almacenamiento, manejo de materiales o inventarios. Pero al final del día son básicamente funciones de apoyo. Y mucho de lo que las empresas están centradas hoy en día es de abaratar costos. Pero hay un tema acá de por medio. ¿Cómo la globalización, el comercio electrónico, la presión competitiva y cada vez más hay expectativas de quien consume? Ha venido modificando esta perspectiva. Entonces, la logística va a afectar a aspectos como la disponibilidad del producto, por ejemplo, el cumplimiento de las promesas de entrega. Podríamos hablar también de la experiencia del cliente. ¿Y qué decir de la propia rotación de los inventarios? También el capital de trabajo, la rentabilidad, la reputación de la organización y la capacidad de responder ante cambios del mercado. Entonces, la logística debe participar en la formulación de la estrategia empresarial. Una empresa no puede ni podrá prometer entregas rápidas si su red de distribución, ¿qué pasa? No tiene capacidad para cumplirlas. Entonces, tampoco puede ofrecer o pretender llegar a ofrecer una estrategia de personalización si sus procesos productivos y logísticos son excesivamente rígidos, son poco flexibles. Entonces, la estrategia comercial con una estrategia de la cadena de suministros debe ser totalmente coherente. Pongamos un ejemplo. Imaginémonos por un instante que una empresa que compite sea por liderazgo en costos. ¿Qué va a requerir? Procesos eficientes, bajos niveles de desperdicio, una alta utilización de los activos y una ¿qué? Gestión rigurosa del inventario. Pero ante esto, si una empresa, otra, va a llegar a competir mediante la diferenciación, va a llegar a necesitar flexibilidad, personalización, velocidad de respuesta y un servicio postventa posterior. Y ese servicio postventa no puede ser cualquiera. Tiene y debe tener los más altos estándares de calidad. Entonces, la logística, por tanto, no es neutral. Debe diseñarse según la propuesta de valor de la empresa. Una empresa, cualquiera que sea de productos básicos, por ejemplo, puede competir mediante eficiencia y disponibilidad. Una empresa, por otro lado, de artículos de lujo, puede llegar a priorizar la experiencia, la personalización y la seguridad. Pero también si vemos a otra acera, una empresa de comercio electrónico puede llegar a competir mediante velocidad, trazabilidad y facilidad de evolución. Cada estrategia que exige
una configuración distinta en la cadena de suministros. Entonces no pueden ser iguales. Ahora, usted puede tener una estrategia en la cadena de suministros, una configuración igual en diferentes industrias. No, las necesidades son diferentes, el cliente es otro, las características de distribución pueden ser otras, los productos y servicios son otros, las materias primas pueden devenir de diferentes proveedores. Entonces, eh, muchas veces las estrategias empresariales son muy atractivas en el papel, pero fracasan porque su cadena de suministros no está preparada para ejecutarla. Entonces, una de las formas más evidentes en que la logística apoya la estrategia es mediante la diferenciación. Quiero detenerme a este punto, si hay alguna pregunta, consulta, comentario. De mi parte, todo bien, profe. Ok, gracias. Kimberly, Melanie, Angie, Rosy, Todo bien. ¿todo bien? Ok, Yo también no tengo preguntas. Gracias, profe. perfecto. Ya cenaron, sí. Todavía no, profe. Yo Bueno, sí. eso es lo que está haciendo falta, yo creo, para que se me animen un poquito más. Bueno, vamos con la diferenciación. Eh, bueno, cuando hablamos de la diferenciación, eh, quiero que lo enfoquen y que lo orienten a cómo ofrecer una experiencia superior. Así, la mejor que puedan dar. Y la diferenciación en la logística se construye principalmente mediante tres dimensiones. Ahí están: velocidad y confiabilidad, disponibilidad y servicio postventa. En lo que refiere a la velocidad y la confiabilidad, esto es cómo atender una solicitud en el menor tiempo posible. A ver, pero no muchas veces el que sea más rápido no significa que sea el mejor, ¿verdad? Incluso hay quienes valoramos, en mi caso, más la confiabilidad que la velocidad. Un cliente, por ejemplo, cualquiera, usted o yo, puede aceptar una entrega en 5 días, siempre y cuando la entrega cumpla con lo que usted solicitó. Yo creo que hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa si a usted le entregan en 2 días y viene el producto totalmente arrugado, en un estado poco útil? Probablemente usted va a pedir un reclamo, entonces, o va a pedir un reembolso, o va a pedir que le vuelvan a enviar el producto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una expectativa no cumplida y usted empieza de alguna forma a generar poca confianza. Entonces, si bien esto es un tema que hay que tenerlo claro, en el sentido de que la confiabilidad reduce la incertidumbre del cliente, pero también fortalece la confianza. La disponibilidad, por ejemplo, es tener básicamente el producto correcto. A ver, y no solamente el producto, sino también en la cantidad necesaria y en el momento adecuado. Ahora, una empresa, cualquiera que sea, puede llegar a realizar una gran inversión en publicidad, pero si el producto, por ejemplo, no está disponible cuando usted lo vaya a buscar, ¿qué pasa con la inversión comercial? Va a perder toda la efectividad. Ahora, si hablamos de disponibilidad, no es mantener tampoco inventarios limitados, no, sino lo que yo quiero que usted tenga presente siempre es cómo equilibrar el nivel de servicio con el costo de mantener la existencia. ¿Ok? Ahora, vamos a ir al servicio postventa. Cuando usted compra algo y se daña o está en garantía, quizás lo que usted puede llegar o no a valorar es el trato que le den cuando usted vaya a ejecutar la garantía. Por ejemplo, un carro. Se compra un carro del año,
Pero resulta ser que va al concesionario, el concesionario le dice, eso no está en garantía o eso no me corresponde. Pero ¿cómo? Si el coche tiene apenas un mes, ya ha recorrido 1.500 kilómetros. ¿Cómo en 1.500 kilómetros, por ejemplo, se le va a dañar el radiador? ¿O cómo en 1.500 kilómetros se le puede llegar a dañar el motor? Entonces, las devoluciones, las garantías, las reparaciones, las reposiciones eh, forman parte de la percepción del cliente. Una empresa cualquiera puede llegar a entregar un producto, cualquiera, de mejor calidad, sea una alta o baja inversión, pero pierde la confianza del cliente si el proceso de evolución es lento, confuso, burocrático, donde hay un costo emocional muy alto de estar insistiendo e insistiendo para usted poder hacer uso de un derecho ante un bien. Entonces, aquí es donde aparece el concepto de la logística inversa. El flujo de materiales, de productos e información, cómo viaja desde el cliente hasta la empresa. Y esto es muy importante tenerlo presente siempre, porque aquí es donde se puede o no generar ventaja competitiva sostenida. Voy a ir a un ejemplo para explicarlo. Dos empresas venden el mismo producto al mismo precio. La primera entrega en 8 días. No hay seguimiento y mucha tramitología para devolverlo. Pero tiene una segunda entrega que está pactada para 3 días. Ahí se permite conocer la ubicación del pedido, pero también facilita la devolución. Aunque los productos sean idénticos, ¿qué pasa con la experiencia logística? Genera diferenciación. Eso es así de sentido. Mientras que una tarda más y, y la tramitología para devolverlo es totalmente engorrosa, la segunda entrega en menor tiempo y le dice a usted dónde está su producto y en todo caso le facilita a usted el devolverlo. ¿Cuál escogería? Yo creo que a ojos cerrados, este segundo escenario. Sí. A menos que usted sea alguien que diga, quiero vivir como Juana de Arco, torturada toda la vida con este producto, este servicio que estoy adquiriendo, lo cual yo creo que no. Quiere ser un mártir. Pero entonces acá, en muchos mercados, el producto puede llegar a ser imitado. Esto ya es una realidad. Antes habían duraciones más amplias, hoy en día eso ya cambió. Y la experiencia logística, en cambio, es mucho más difícil de copiar, porque todo depende de procesos, tecnología, cultura, relaciones, pero también de capacidades acumuladas. Y esas capacidades acumuladas no son de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo logramos esa diferenciación? Pues la organización como tal debe tomar una decisión, abandonar una visión netamente por departamentos y adoptar una mirada sistemática, sistémica, de sistema, donde todo está interconectado. ¿Ok? Entonces, hablemos un poco sobre esta visión sistémica y estructura organizacional. Pero antes me gustaría hacer una pregunta. Eh, ¿Qué es lo que ustedes valoran cuando compran por Internet? Me gustaría tener dos participaciones. ¿Qué valora usted? El precio, profe. ¿Precio? Ok, muy bien. La calidad y la fidelidad de lo que aparece en la foto, porque al final la experiencia de compra por internet es en base a la foto y las características. En lo personal me ha pasado que, por ejemplo, veo algo, veo las características, pero cuando llega, tal vez no tiene la calidad. Entonces, la fidelidad
al producto que se está exponiendo y la calidad. O tal vez la Ciertamente, rapidez también. la La rapidez yo rapidez, la pondría por encima del precio, la verdad. Porque si ocupo claro. algo urgentemente, prefiero pagar un poco más y que tenerlo rápido que no me llegue lento, aunque esté pagando barato, digamos. Entonces pareciera ser que hay un depende del contexto. Y efectivamente es por eso que también las cadenas, la experiencia logística no es igual para todos. No puede ser igual entre empresas. Hay una diferenciación. Y esto es importante sostenerlo en esa visión sistémica y estructural organizacional. ¿Por qué? Porque se parte de una idea central. La organización está formada por procesos que son interdependientes, es decir, que están relacionados entre sí. Las decisiones de un área va a tener las consecuencias sobre otra. Eso es así de sencillo. Entonces, cuando cualquier departamento tenga la idea o la noción de optimizar únicamente sus propios indicadores, o lo que en organización se le llama su metro cuadrado, van a generarse resultados negativos para la empresa en su conjunto. A ver, compras en algún momento puede llegar a buscar un proveedor con un precio unitario más bajo, eso está muy bien, pero producción puede llegar a fabricar grandes lotes para reducir el costo por unidad, pero ventas ofrece descuentos para aumentar el volumen. Entonces, lo que yo me estaba ganando en la negociación y en la producción, ventas dice, ¿saben qué? Voy a vender más barato por volumen. ¿Qué pasa con ese costo que yo me estaba ganando? Se me empieza a reducir. Esa ganancia que eventualmente, por una decisión comercial, se va a empezar a reducir. Entonces, cada decisión puede parecer racional desde la perspectiva del departamento, así como cuando uno interactúa con una persona y está en una conversación y ésta le expresa sus puntos de vista, para esa persona son muy válidos los puntos de vista. Pero cuando no hay acuerdos, cuando no hay coordinación, ¿qué aparece? El conflicto. Entonces, como les decía, compras, adquiere grandes volúmenes para obtener descuentos. Los almacenes, ¿qué pasa? Empiezan a saturarse. El costo de inventario, ¿qué pasa? Se dispara. ¿Los productos van a tener la misma rotación? No. Es probable que alguno vaya a tener, empiece a mostrar señales de obsolescencia. Entonces, el supuesto ahorro de compras, como les decía, se convierte en un costo para toda la organización. ¿Qué pasa con esto? Que una visión sistémica obliga a evaluar el costo total y no solamente el resultado de cada área. Y cuando hablamos de una coordinación interdepartamental, me gustaría que usted tome nota de estos elementos. Esta coordinación debe incluir al menos compras, producción, mercadeo, ventas, finanzas, distribución, tecnología y servicio al cliente. ¿Por qué? Porque la cadena de suministros, al final del día, conecta con todas estas funciones. Y por eso es que yo quisiera en esa exhortativa para el proyecto que logren plantear que las decisiones deben tomarse en equipos multidisciplinarios y no sea de manera aislada. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Partamos del hecho de que Mercadeo lanza una promoción sin informarle a usted como gerente de operaciones. De un pronto a otro, la promoción es tan buena que la demanda empieza a aumentar repentinamente. ¿Qué va a hacer el gerente de producción? Empezar a agarrarse los pelos, si es que tiene, porque no puede aumentar la capacidad. Sucesivamente hay un acto derivado. El cliente empieza a reclamar, ¿dónde está mi producto? Entonces, la campaña que inicialmente buscaba fortalecer la imagen de la marca y la reputación de la empresa,
termina perjudicándola. Entonces el problema no fue necesariamente la promoción, fue falta de coordinación. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Ok? De coordinación o de capacidad también, ¿no? También, pero si usted no me informa que usted va a vender más o que quiere ingresar al mercado de una forma más agresiva mediante descuentos por volumen, y usted es el gerente de operaciones, usted me puede volver a decir, pero hey, no me informaste de que íbamos a hacer esto. Mi producción estaba planteada para esto. Entonces, por eso el primer hito es un tema de coordinación. Y después, si no coordinamos, claramente la capacidad es el segundo eslabón. Ahora, ¿será culpa de la capacidad? Sí, tuvo que haber algo previo, obviamente. Claro, claro que sí. Entonces, muy bien, la mirada sistémica también tiene que buscar la forma de anticipar y enfrentar interrupciones. Y por eso vamos a hablar sobre lo que es la sostenibilidad del riesgo y la resiliencia. Durante muchos años, y creo que en algunos momentos todavía este fenómeno puede ser que se mantenga, las cadenas de suministro fueron diseñadas bajo un principio predominante: máxima eficiencia al menor costo posible. Pero esto llevaba a qué? Reducir inventarios, concentrar los proveedores. Yo creo que de alguna forma u otra también extender las redes internacionales y sobre todo operar con poca capacidad ociosa. ¿Cuándo funcionaba este modelo? Cuando el entorno relativamente estuviera estable. Hoy tenemos ese contexto, difícilmente. Llegó la pandemia, llegan los conflictos geopolíticos, llegan los fenómenos naturales también, cierres de puertos, huelgas, ataques informáticos, etcétera. Entonces, ¿qué demostró todo esto? Que una cadena extremadamente eficiente puede llegar a ser muy vulnerable. Y entonces aquí es donde aparece el concepto de resiliencia. Resiliencia en la cadena de suministros sucede cuando se tiene esa capacidad de anticipar riesgos. Ojalá que usted anote estos puntos que le voy a dar. Cuando usted puede anticipar riesgos, cuando puede resistir una interrupción, eh, también adaptarse durante una crisis, recuperar operaciones y sobre todo cómo aprende y se fortalece después de un evento. Entonces aquí no se trata únicamente de tener un plan de emergencia o contingencia archivado. Yo quiero que usted recuerde estas palabras: desarrollar capacidades reales, no en el papel que teóricamente pueden parecer muy buenas. Y entonces algunas estrategias de resiliencia pueden incluir entre varios aspectos. Yo le voy a decir algunos que se me vienen a la mente ahorita. El nearshoring, que es hacer negocios con empresas que están cercanas a nivel global. La simulación de escenarios. Puede ser también los contratos flexibles, los planes de continuidad, proveedores alternativos con evaluaciones previas. Eso sí, ¿verdad? No es que usted va a contratar a un proveedor sin haberlo evaluado. Inventarios de seguridad también para componentes críticos y pensar mucho en la diversificación de los proveedores. Pero sobre todo, y especial énfasis hoy, protocolos de ciberseguridad. Ahora, cuando hablamos de sostenibilidad, esto forma parte de la estrategia logística. ¿Por qué? Porque una estrategia de suministros, una cadena de suministros sostenible, va a buscar reducir impacto ambiental sin comprometer la viabilidad económica. Y esto puede llegar a incluir desde menor consumo de combustible, optimización de rutas, por ejemplo, reducción de empaques, uso de materiales reciclables,
condiciones laborables responsables, entre otros, ¿verdad? Pero dele énfasis a esto. Selección ética de quién le va a acompañar a la empresa suministrando materias primas, es decir, un proveedor. Pero todo esto también tiene una tensión entre la eficiencia y la resiliencia. ¿Por qué? Porque es importante comprender que ambos temas pueden generar fricción, una tensión. Mantener un segundo proveedor al final del día puede llegar a ser más costoso, dependiendo de su capacidad de negociación. Tener inventarios de seguridad inmoviliza recursos, es decir, su capital de trabajo puede llegar a disminuir. Y producir cerca del mercado puede resultarle más caro que producir en otro continente. Temas de materia prima y mano de obra específicamente, y también como los servicios esenciales, agua, luz, electricidad. Si usted tiene un almacén y lo está alquilando probablemente con un dólar tan devaluado y el colón que está más apreciado, el alquiler vaya a ser en el interín en colones y eso va a subir. Y si usted recibe los pagos por su producción en dólares, hay un diferencial cambiario que al final del día le va a afectar. Entonces, la cadena más barata no siempre es la mejor. Grábese eso, por favor. Una cadena competitiva debe equilibrar costo, servicio, sostenibilidad, pero también capacidad de recuperación. Y aquí es donde eh, llegamos a un punto donde hemos visto la logística desde la organización. Cuando llegamos al capítulo 5, busca ampliarnos un poco más la mirada a esa cadena de suministro en red. Entonces, eh, la cadena de suministro amplía el alcance tradicional de la logística. Logística principalmente son flujos de productos, información y recursos. No hablamos de suministros. ¿Qué pasa? Se incorpora la coordinación estratégica entre todas las áreas de la organización que participan en la creación y la entrega de valor. Entonces, aquí podemos tener proveedores de materias primas, proveedores de componentes, fabricantes, operadores logísticos, centros de distribución, comercios, plataformas digitales también, clientes, gestores de devoluciones y también reciclaje. Entonces, la empresa ya no controla directamente a todos estos actores, pero se crea una dependencia. Por eso, administrar una cadena significa coordinar con interés, capacidad, también coordinar las culturas y tener objetivos diferentes. Entonces, cuando hablamos de flujos físicos en una cadena, hay varios flujos. Voy a empezar describiéndolos poco a poco cada uno de ellos. Está un flujo físico, materiales, productos, devoluciones, aparte de la logística inversa, y los residuos. Esperaría que fueran los menores, que se lleven eso siempre. ¿Cómo generar residuos? Está bien, vamos a generar o desperdicio, pero que sea en la menor cantidad posible. También tenemos los flujos financieros, pagos, créditos, facturación, seguros, de alguna forma u otra también inversiones. Pero hay un elemento que es importante, el flujo de conocimiento. Acá tenemos innovación, tenemos diseños, tenemos mejores prácticas, tenemos capacidades tecnológicas. Entonces, una cadena busca que todos estos flujos estén debidamente coordinados. Por eso es que hablamos de que una cadena de suministros es una red de organizaciones, pero no solamente de esta última, sino de flujos que deben llegar a coordinarse alrededor del valor esperado por el cliente, no el que la organización propia o esta red de organizaciones esperen, sino el del cliente. Y esto conduce a una afirmación muy importante. Las empresas no compiten, son las cadenas las que compiten.
Una empresa puede tener excelentes capacidades internas y aún así perder la competitividad si el resto de su cadena no responde. Puede llegar a fabricarse también un producto de altísima calidad, pero puede llegar a fracasar si ese proveedor le entrega tarde. El transportista daña el producto o el mismo distribuidor no mantiene inventario o la plataforma tecnológica falla o inclusive si el servicio postventa no responde o también si el proveedor de última milla incumple. Entonces, desde la perspectiva del cliente, todos estos actores forman parte de una misma experiencia. El cliente no suele distinguir quién fue responsable del error. No lo sabe, ni tiene por qué tampoco saberlo. Al final, ¿qué ve? La marca con la que éste realiza la compra. Así de sencillo. Por eso es que la afirmación es que las empresas no compiten, compiten sus cadenas de suministro. Pero también podemos tener de relaciones transaccionales a relaciones colaborativas. En una relación tradicional, usted como comprador busca precios más bajos. El proveedor procura entregar a tiempo. Y aquí hay en el medio negociaciones a corto plazo, pero también hay mucha desconfianza. Pero una relación colaborativa, las partes buscan cómo tener precio más bajo, pero también cómo ese proveedor, en vez de tener un alto margen, está dispuesto a perder para generar valor a esa empresa y que logren a ese cliente final cumplirle con las expectativas. Las colaboraciones pueden verse de muchas maneras. Yo le voy a decir algunas para que usted las tenga presente por si las quiere anotar. Intercambio de pronósticos, coordinaciones conjuntas de inventarios, desarrollo conjunto de productos, mejora de procesos. También está la integración tecnológica, programas de calidad y esa distribución compartida de riesgos y beneficios. Entonces, al final del día, para gestionar esta complejidad de relaciones, hay diferentes modelos y configuraciones. El modelo SCORE, este organiza la cadena de suministros alrededor de procesos fundamentales. Planificar, abastecer, fabricar, entregar, gestionar la devolución y habilitar la operación. ¿Cuál es el enfoque? Bueno, proporcionar un lenguaje común y ver cómo podemos comparar el desempeño. En los modelos SCORE se puede generar una relación con indicadores como confiabilidad, velocidad de respuesta, flexibilidad también está por ahí. Podemos hablar de costos y uso de activos. Aquí no es una descripción de actividades solamente. Orienta la conversación, el diagnóstico y lo sucesivo a brechas de desempeño. También tenemos el modelo GSCF y este es una relación enfocada, valga la redundancia, a ser más relacional y estratégica. Acá incluye procesos como tales: gestión de las relaciones con los clientes, también con el proveedor, la administración de la demanda, el cumplimiento de pedidos, el desarrollo y la comercialización
de los productos y la gestión de las devoluciones, mientras el score enfatiza en la estructura y en la medición de los procesos. Lo que busca es profundizar en la integración entre actores y funciones. Pero también tenemos las cadenas Lean, por ejemplo. Una cadena Lean busca eliminar desperdicios y operar con eficiencia. ¿Cuándo es adecuada? Cuando la demanda principalmente es muy estable. Los productos tienen muy poca variedad y el volumen es sumamente elevado. Y el costo es un factor competitivo central. Pero también tenemos las cadenas ágiles. A ver, y yo quiero enfocarme en esto. Agilidad no es sinónimo de eficiencia. Puede ser que sí, pero quiero que se lo enfoquen a aquella que puede responder rápidamente al cambio. Yo puedo ser eficiente, pero cuando hay un cambio, un quiebre, me quedo inmutado. No sé qué hacer. Y esto es conveniente cuando la demanda es incierta, los ciclos de vida son cortos, hay una alta variedad y la velocidad es fundamental. Entonces, una cadena de suministro puede ser eficiente y flexible al mismo tiempo, o también siempre debe sacrificar una dimensión. ¿Ustedes qué les parece? No todos al mismo tiempo, por favor, o si no les voy a mandar café virtual por Spoon. ¿Les gusta Spoon? O por Starbucks. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Una misma cadena puede ser eficiente y flexible o debe sacrificar alguna dimensión, es decir, lean, ágil o eh, no sé, ¿qué piensan? Yo pienso que sí debe sacrificar. Algo, ¿verdad? Ujú. Pero al final ese algo en función de qué crees, Sergio. Eh, y en cuanto a su cadena, o sea, tal vez en productos o en servicios, no sé si va por ahí. Recuerda, dependiendo de la estrategia, dependiendo de cómo se crea y cómo se entrega valor. Recuerda esto. Puedo sacrificar ¿Del tipo de producción, empresa? claro, y del propio sector, porque puedo sacrificar un poco la Ajá. producción o puedo sacrificar un poco, no ¿Se venderle ajusta a algo. uno o al otro? Exacto, puedo sacrificar no venderle a algunos clientes, pero sí venderle a la gran mayoría de los clientes. Eso es una decisión. O puedo tener diferentes estrategias, pero siempre hay un factor. Y recuerden esto que es muy importante. Todo parte de qué es lo que necesita el cliente. ¿Ok? Eso es más importante. Entonces, voy a hablar un poco sobre lo que es el efecto látigo y la tecnología. Y un poco en la línea de la demanda. Eso es cuando hay algunas variaciones. Imaginemos un consumo real de cualquier cosa aumenta en un 5%. El comercio, de alguna forma u otra, la empresa, teme quedarse sin inventario, ¿verdad? ¿Y qué hace? Aumenta, si, si está aumentando 5 y quiero quedar sin inventario, entonces usted dice, bueno, voy a aumentar un 10 mi pedido. Pero llega el distribuidor e interpreta ese aumento como una tendencia. Entonces el distribuidor dice, ah, no, yo no voy a ordenar 10, voy a ordenar un 15 para tener un inventario de seguridad. Pero el fabricante
aumenta su producción más. ¿Qué pasa en la cadena? La cadena en sí, que es una red de relaciones, va a generar un volumen, perdón, muy superior al cambio real del mercado. Pero llega un momento donde esa demanda se normaliza, tiene que llegar a estabilizarse. ¿Qué tienen al final del día? Exceso de inventario. Si tengo exceso de inventario, ¿qué es lo que creen que va a aparecer? Descuentos, muchos descuentos. Pero si tengo exceso de inventario y esos descuentos no son suficientemente atractivos, voy a tener obsolescencia. Si llego a tener obsolescencia, voy a tener capacidad ociosa y así sucesivamente, costos de almacenamiento también, cancelaciones inclusive pudiéramos pensar y pérdidas financieras. Entonces voy a tener el efecto látigo. Cuando pasa esto, se tienen pronósticos independientes. No hay visibilidad. Hay pedidos por lotes. Hay tiempos de entrega que son excesivamente largos. Hay racionamiento. Hay conductas defensivas de las empresas y hay una duplicación de inventarios. Y aquí es donde entra el papel de la tecnología. ¿Cómo puede reducir la tecnología estos problemas? Bueno, por eso se inventó el sistema de el ERP, Enterprise Resource Planning, la planificación de recursos empresariales en español, el intercambio electrónico de los datos, plataformas colaborativas, la analítica predictiva, la inteligencia artificial, los sensores, los tableros de control. Bueno, pero la tecnología por sí sola, me gustaría que recuerden, no resuelve la falta de coordinación. Porque una organización puede tener sistemas sofisticados, pero continúa tomando decisiones aisladas. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejarle a usted con esta filmina? La información reduce la incertidumbre solo cuando es oportuna, confiable, compartida y también utilizada para decisiones coordinadas. Y acá la integración de la cadena de suministros nos lleva al capítulo 6 y es donde las adquisiciones adquieren una importancia estratégica. Por eso le hablamos de ventaja competitiva. Y esta es porque al final del día representan una parte muy significativa de los costos de la organización. Hay mejoras que son relativamente pequeñas en compras. Usted tiene una mejora, va a tener un impacto muy importante sobre la rentabilidad. Pero el verdadero aporte de las adquisiciones no es únicamente en reducir precios. Me gustaría que lo viéramos desde 3 niveles, por favor. Y esto es desde compras, específicamente con la ejecución de transacciones en la línea de emitir órdenes, recibir cotizaciones, procesar facturas, verificar entregas. Sí es una función necesaria, pero principalmente operativa. Pero luego están las adquisiciones. ¿Y qué incorpora una adquisición? Análisis de necesidades, investigación del mercado, proveedor, la negociación, la contratación. También podríamos orientar un poco lo que es la evaluación, la gestión del riesgo, el costo total. Pero finalmente en el otro nivel está la gestión estratégica del suministro. Y esto lo que busca es construir relaciones de largo plazo que permitan generar valor conjunto. Y aquí es donde los proveedores pueden aportar innovación, tecnología, también conocimiento, diría flexibilidad, o lo que en muchos casos se espera que es la reducción de tiempos. En algunas industrias, una gran parte
diría que casi toda, pero no puedo atreverme a decir toda, sino una gran parte, de la innovación del producto proviene de los proveedores y no es exclusivo de la empresa compradora. ¿Por qué? Porque hay una característica que cambia en la materia prima y eso hace que al final el resultado sea completamente diferente. Entonces, las adquisiciones logran crear valor. Ahora pueden anotar esto. Cuando equilibran costo, calidad, riesgo, innovación, servicio y sostenibilidad. Voy a volver a repetirlo. Una adquisición crea valor cuando equilibra costo, calidad, riesgo, innovación, servicio y sostenibilidad. Entonces, para desarrollar una estrategia de abastecimiento adecuada, no todos los proveedores ni todos los productos tienen la misma importancia. Por eso hablamos de la selección de proveedores y tal como en el capítulo 6 está la matriz de Kajic. La selección de un proveedor no debe enfocarse netamente en el precio. Un proveedor, como lo hemos dicho, puede llegar o puede ser costoso, se entrega tarde, genera defectos, tiene poca capacidad o inclusive enfrenta riesgos financieros o incumple uno que otro requisito ambiental. Entonces, la evaluación debe considerar variables, entre otras, como calidad, confiabilidad. Podemos hablar de capacidad, podemos hablar de tecnología, podemos hablar de innovación, podemos hablar de sostenibilidad, de ubicación también. Está por ahí lo que es el cumplimiento regulatorio y la continuidad del negocio. Entonces, esta matriz clasifica las adquisiciones en dos dimensiones: impacto económico o estratégico y riesgo de suministro. Y a partir de estas hay cuatro categorías. Voy a explicarlas de una manera sencilla. Los productos rutinarios, o lo que se llama los no críticos, bajo impacto y bajo riesgo. La estrategia cuál debería orientarse, bueno, a simplificar el proceso. También automatizar en la medida posible las transacciones y reducir los costos administrativos. Después están los productos de apalancamiento. Tienen un alto impacto económico, pero bajo riesgo. Por lo general es donde hay varios proveedores y el volumen de compra, hay un margen para la negociación. Puede haber estrategias, entre otras, como licitaciones. En el sector público esto es muy frecuente. eh, Consolidación de volúmenes y la negociación competitiva. Tenemos los productos cuellos de botella. Tienen bajo impacto económico, pero alto riesgo. Aunque su costo llegue a ser pequeño, la ausencia del mismo puede llegar a paralizar la operación. ¿Cuál es la prioridad al final del día? Asegurar el suministro. Pero también tenemos lo que son los productos estratégicos. Esos productos estratégicos que tienen alto impacto y alto riesgo son los que por lo general requieren relaciones de largo plazo, colaboración, integración tecnológica, gestión ejecutiva y desarrollo conjunto. Entonces, la segmentación permite llegar a asignar el esfuerzo según el riesgo y su impacto. Y eso es importante que logren hacer ese ejercicio para su proyecto, especialmente en lo que refiere a la parte B. Porque el tratar a todos los proveedores de la misma manera, lo que llega a generar es ineficiencia. Pero además del riesgo y la importancia, las decisiones deben abarcar todos los costos asociados durante la adquisición. Y por eso hablamos del costo total de propiedad y de globalización. El costo total de propiedad es
también es conocido como TCO, y lo que procura es identificar todos los costos que surgen antes, durante y después de adquirir un bien o un servicio. Y aquí hay precio, transporte, seguro, arancel, almacenamiento, inspección, instalación, capacitación, mantenimientos, inventario, devolución, obsolescencia, consumo energético, entre otros. Entonces, ¿qué pasa con la globalización? El abastecimiento global permite acceder a menores costos, tecnologías más especializadas, una mayor capacidad también, nuevos mercados y proveedores con competencias específicas. Pero hay riesgos, distancias, tiempos de tránsito, variaciones cambiarias, aranceles, interrupciones portuarias. Por eso el nearshoring consiste en trasladar o buscar proveedores más próximos al mercado principal. No necesariamente van a ofrecer el precio más bajo, pero pueden reducir tiempos de entrega, inventarios, por ejemplo, riesgo, complejidad en lo que es el diseño del abastecimiento, los costos de coordinación y las emisiones de transporte. Y entonces aquí tenemos el costo versus el riesgo. Las decisiones de abastecimiento no es precio, sino más bien hay que ajustar ese costo por el riesgo. Una alternativa, ojalá que se lleve esto también, por favor, aparentemente económica, puede llegar a tener un impacto enorme si interrumpe la producción. Entonces, el verdadero ahorro se determina por el costo total y por el riesgo asumido, no por ese precio visible en la cotización. Y precisamente aquí es donde las dimensiones éticas de sostenibilidad de economía circular tienen un altísimo valor, porque las organizaciones son cada vez más responsables por lo que ocurre en toda su cadena, incluso cuando las actividades son realizadas por proveedores interdependientes. Una empresa cualquiera que sea puede llegar a tener políticas internas, pero enfrentado a una crisis reputacional, si alguno de sus proveedores utiliza, por ejemplo, trabajo infantil o explotación, incumple normas ambientales. Por ello y más es que la selección y evaluación de los proveedores debe considerar derechos humanos, condiciones laborales, salud y seguridad, impacto ambiental, transparencia, diversidad, pero acá está la ética en las compras. El área de las adquisiciones también enfrenta riesgos relacionados con conflictos de interés, favoritismos, dádivas, manipulación de procesos, corrupción, colusión. Entonces, la trazabilidad y la transparencia de las decisiones son siempre muy fundamentales. Y hablemos de economía circular. Los modelos lineales tradicionales básicamente son extraigo, produzco, consumo y desecho. La economía circular busca mantener el valor de los productos durante el mayor tiempo posible. Y esto incluye desde reparar, reutilizar, remanufacturar, reciclar también y recuperar componentes. Entonces, la logística inversa es un habilitador de la economía circular, porque permite recuperar productos desde el centro de su gestión de valor, que es el cliente, hacia un gestor especializado. Entonces, la sostenibilidad se vuelve una oportunidad. No debe verse únicamente como una obligación regulatoria. Y después de ver todos estos capítulos, ya para ir finalizando, quiero
integrarlos en una sola visión. A ver, de manera sucinta, el capítulo 4 hondó que la logística tiene que estar alineada con la estrategia de la organización. En el 5 ampliamos la mirada hacia una red de organizaciones, pero el 6 explica cómo, o busqué ahondar en cómo, las adquisiciones y los proveedores contribuyen a la creación de valor. Ante esta secuencia, ¿qué les puedo decir? Primero es coordinar la empresa, después integrarlo a una cadena de suministro, pero finalmente del desarrollo de relaciones estratégicas para crear valor conjuntamente. Y esa es la historia del ser humano. Primero, usted tiene un centro como persona, luego se integra a otros espacios donde usted puede irse desarrollando y con el tiempo va generando relaciones estratégicas que le van llevando a mejor puerto. Entonces, la idea de todo esto y de la tutoría del día de hoy es que el valor no consiste en reducir costos. También puede expresarse mediante mayor disponibilidad, mejor servicio, menos tiempo de respuesta, más innovación, menos riesgo, el mejor uso de los activos, satisfacción del cliente, impacto ambiental. Entonces, la ventaja competitiva no se encuentra en un solo proveedor, almacén o sistema. Reside en la capacidad de articular toda la red alrededor de una propuesta de valor compartida. Y con esta visión llegamos al cierre de la tutoría. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Estamos bien? ¿Todo quedó claro? Y de mi parte todo está entendible. Ok, gracias. Todo bien, profe, sí. Muchas gracias por la tutoría y muchas gracias de ahí por todo a lo largo de este curso, ya que es la última tutoría. Le agradezco bastante toda la atención, el seguimiento y la orientación también. Con mucho gusto, Sergio. Para eso estamos. Y bueno, estamos a poco de finalizar. Ánimo, estamos en los últimos 100 metros de finalizar la asignatura e instarles a seguir caminando por el mismo tramo que vienen ahondando y abordando esta asignatura. Desearles mucho bien y feliz noche, por favor. Igualmente, profe, muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches.